noches, muy buenas tardes o muy buenos días si nos vas a ver en diferido. Vamos a hablar de una parte del cuerpo, siguiendo con nuestra serie de entregas, de eso que te cuenta cada parte del cuerpo, qué es lo que piensa esa parte del cuerpo de ti. Y pues hoy le corresponde el turno a los senos, ¿no? Yo creo. Entonces vamos a hablar de el significado de esta parte del cuerpo a lo largo de la historia, y ustedes se van a llevar una gran sorpresa, porque cuando ustedes entiendan toda esa transformación, todas las ideas y las perspectivas que ha tenido el pecho femenino a lo largo de muchos siglos, ustedes van a entender los arquetipos y las ideas preconcebidas que todos tenemos con respecto a esta parte del cuerpo. De hecho, el ejercicio de preparar la información para ustedes, para mí fue muy revelador, porque no hace mucho, estamos hablando de los 90s, finales de los 90s, muchas mujeres dejaban de amamantar a sus hijos precisamente para no arruinar su busto, su pecho, y resulta que me encontré con un dato muy curioso, muy histórico, que también, mejor dicho, que era el espejo de esta actitud que tenían las mujeres en los 90. Voy a darle la invitación entonces a Vane, que ya la vi por acá. Y vamos a ver dónde está Vane. Acá está. Hola Vane, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Por aquí ya al punto del ya casi final de semana, jueves. Así es, ya estamos casi. Como dijiste tú, al preparar el material es impresionante. Que de hecho, bueno, para quienes no nos conocen para saber más o menos cómo funciona este proceso, la verdad es que armar cada parte del cuerpo y todo trae obviamente bastante estudio, trae mucha información que sea la colación que existen por diferentes libros y bueno, internet también. Pero muy interesante, porque nos viene a contar bastante sobre el lado mío, la parte vamos a empezar por la parte de asesoría de imagen y todo lo que es la historia de la moda, que siempre me encanta saber por qué de qué sale X cosa. Cómo llegamos a esto, y es muy interesante cómo a través del tiempo van cambiando los conceptos. Y tú mencionaste uno súper específico, así que es muy bueno. Sí, súper. Yo la verdad, el material para revisar es súper generoso, pero la idea es que hagamos pues una charla muy amable, que pues no nos saturemos de conceptos, pero que le demos un pincelazo a esos momentos importantes de la historia. Me encanta, mejor dicho, estoy súper abierta a todo lo que nos vas a contar el día de hoy, Vane. Yo voy a colaborar con algunos tipsitos de cómo el hecho de ver el pecho femenino ha ido también siendo modificada por la medicina de cada momento histórico. Y nos vamos a ir al final de mi intervención con algunas cosas que tienen que ver con la biodescodificación de los pechos femeninos. Entonces, Vane, querida, empieza tú. Dale, empezamos entonces. Y como siempre, el chat es de ustedes. Me encanta que vayan haciendo aportes, comentarios y vayan participando, porque eso enriquece mucho más todo el proceso. Así que bueno, partamos con la historia. Nos vamos a ir hace muchísimos años atrás. Vamos a hablar justamente entonces de diversos rastros arqueológicos que fueron encontrados. Estoy hablando hace fácilmente unos 3000 años antes de Cristo, con respecto a las vestimentas. Y de aquí viene la moda. O sea, no crean que la moda en parte ahora. La moda viene de mucho más allá. Y habla justamente de, antiguamente, cuando hablamos de las piernas, hablamos de las faldas. Y justamente todo el mundo, hombre y mujer, utilizaba faldas. Y lo interesante es que para arriba el pecho quedaba completamente descubierto, tanto para hombres como para mujeres. La única diferencia, o algo que la única diferencia podría decirse, es que las mujeres llevaban en cierta forma como unos tirantes que pasaban por los costados, y de hecho en el video promocional tú pusiste una imagen perfecta porque habla justamente de esa época, donde los tirantes y toda la decoración va por los costados hacia el lado de las costillas, pero el pecho queda completamente descubierto, sin ningún tipo de soporte ni nada de lo que nosotros ahora conocemos como ropa interior, sostén o lo que sea, como llamen. Y esa era, la verdad es que la utilidad de la vestimenta era principalmente tener la libertad de movimiento.
y poder hacer todo el tipo de cosas que se necesitaran en la casa, afuera o donde sea que se necesite, completamente libre de movimientos. Entonces por eso no existía nada que restringiera al cuerpo. Pero esta moda empezó a cambiar y vemos cómo poco a poco empezó a irse un poco de, pasémonos a Grecia ahora, pasamos por las túnicas. Y sabemos que las túnicas pasaban y se cruzaban, siempre se muestra cruzadas tapando los pechos. Pero la verdad es que la túnica pasaba por debajo dejando un pecho descubierto. Y luego con el tiempo, simplemente lo que hicieron fue ¡pum!, levantar y dijeron, ya, hasta aquí se deja de mostrar, pero listo, vamos a tapar. Pero en un comienzo era uno tapado y otro afuera, porque la verdad es que los pechos no tenían ningún tipo de connotación sensual, sexy, erótica, llámese como lo quieran llamar. Era simplemente el cuerpo y la idea era simplemente tener movilidad, nada más que eso. Pasamos y avanzamos los años y nos vamos a ir más o menos por ahí por el siglo XIV y XV. Siglo XIV y XV se acostumbraba, bueno, partamos con que la esperanza de vida de la mujer era hasta los 25 añitos solamente. Por lo tanto, las mujeres se casaban a la mejor edad, la edad perfecta, a los 13, 14 años. Entonces, eran pequeñas. Por lo tanto, por ser niñas, no estaban completamente desarrolladas. Y el pecho no era una parte erótica en lo cual los hombres se fijaran. Por lo tanto, y de aquí viene una historia súper simpática. ¿Sabes cómo era la forma de coquetear de una mujer antes de los siglos XIV? De pronto con el peinado, no, ni idea. Ya, bueno, aquí les dejo el chat, por favor, vayan. ¿Qué se les ocurre? Vayan, y sean creativas y creativos. Vayan, tírense con lo que quieran. A ver, ¿cómo creen ustedes que las mujeres coqueteaban en aquella época? Mientras ustedes escriben, yo les voy a seguir contando otra cosita. Bueno, realmente una de las partes, bueno, siempre tenían un acompañante, había mucho de... Bueno, eso vino después. Antes no había tanto decoro. Belén dice, con la mirada y con los ojos. Sí, también. Si ya querían ser un poquito más los pies, dice Giovanna, y después dice Paola, Claudia dice con la mirada, perfecto, ok, súper. Ya, yo aquí les voy a contar el dato que me hizo reír de toda la tarde. Miriam con la mirada, Vicky dice con las caderas. Ya, pero estamos hablando de una niña de 13 años, ¿sí? Las mujeres que estaban en edad, claro, 13, 14 Claro, años y casaderas. Claro, las casaderas, exacto. Entonces, ¿saben cuál era la moda? Y decirle a ese muchacho que está ahí mirándome, tú me gustas y ven, acércate y todo el tema. Simplemente se despejaban, mostraban el pecho y le decían, me interesa. Así, de frente y sin más. De Claro. frente, sin vueltas ni nada por el estilo. Wow. ¿Por qué? Porque simplemente los pechos no tenían nada que ver con ninguna mala intención, no había absolutamente nada errado en mostrar el pecho Sí. como una parte normal del cuerpo. Pero ojo, que lo último y lo más descarado que se podía hacer era dar un beso en la boca. Ok. Estamos bastante diferentes con ese tiempo, no hay nada que hacer. Exacto. Entonces, de hecho, una vez de ya ser cortejada, después de haber mostrado los pechos y haber llamado la atención del joven, cuando el joven ya hacía su movimiento ahí, se acercaba, claro, lo más atrevido empezaba con un beso en la frente y ya lo más osado era el beso en la boca, pero así, ese era el proceso, eso era lo más de lo más. Más atrevido que pudo haber. Exacto. Sí. Así que miren, la connotación de los pechos ha cambiado a través de los años. Y cuando se vio esa connotación, pasa recién a fines del siglo XV. Claudia dice, perdón, te enseño los pechos, pero no me beses, jaja. Sí. ¿Cómo hemos cambiado? Ay, no. Así que, pero bueno,
Y bueno, ya vinieron después los cambios a fines del siglo XV, empiezan a cambiar un poco las cosas debido a que empezó a haber una mejor economía mundial. Al haber una mejor economía mundial, aparece un nuevo oficio son las nodrizas. Y las nodrizas empiezan a amamantar, entonces el tema del pecho, la verdad es que solo se veía antiguamente como nutrición. Es lo que nutre al bebé, es lo que mantiene al bebé vivo y no tiene más función que aquella. Pero con el hecho de haber empezado este nuevo oficio y tener dinero para pagarle a una persona para que se encargue de amamantar a los bebés recién nacidos, trae un cambio y un concepto completamente diferente. Si de hecho nos vamos a la parte histórica y vemos los cuadros de ya sea religiosos católicos o si vemos algunas, ¿cómo se llama? Toda la parte griega todavía cuenta de, hay muchas imágenes y muchos cuadros que hablan de la Virgen María amamantando, donde sí se le ven los pechos, y que esto viene de la antigua Grecia. De hecho fue inspirado mucho en la Grecia cuando las diosas amamantaban a sus hijos. Y eso fue copiado por el catolicismo en cuanto a arte. No había ninguna maldad, como les digo, era una parte del cuerpo que hablaba más bien de la sutileza, de la feminidad, de la conexión madre-hijo, nutrición. Entonces, por lo tanto, la iglesia se veía nutrida a través de este cuadro de la Virgen María amamantando al niño Jesús. No había absolutamente nada malo, pero con la llegada de las nodrizas cambió la visión completamente de lo que es el pecho. El pecho ahora ya se volvió algo completamente diferente porque no necesariamente sirve para nutrir. Tengo a alguien que me hace ese trabajo, por lo tanto me cuido para poder nuevamente volver a quedar embarazada y utilizo mi cuerpo para llamar la atención mientras alguien está cuidando al niño. Claro. Entonces al venir ese cambio se crea una moda completamente distinta, porque el pecho se vuelve ya en una zona completamente erótica y pecaminosa. Y ahí fue que incluso la iglesia mandó a quemar y romper muchas de estas imágenes y muchos de estos cuadros donde aparece la Virgen María mostrando el pecho. Por lo tanto, se empezaron a desaparecer porque quedó completamente como algo pecaminoso. Y la moda empezó a subir el escote y a tapar toda la zona del pecho. De hecho, no sé si se acuerdan, ya en la Edad Media cambia, ahí está el escote hasta acá, pero luego también viene esos cuellos que literalmente parecían un acordeón alrededor, como el cono del perro. Ya, no sé si se entiende, pero sí. Ese cono justamente que no deja ver absolutamente nada, ni siquiera el cuello completamente, y aquí es donde aparecen todos los corpiños, todas lo que las fajas, corpiños y todo lo que impide en cierta forma un poco el movimiento y que crea justamente lo que hablábamos cuando hablamos de las caderas, esos tremendos armazones que se ponían por debajo para poder abultar las caderas, crear una cintura pequeña, y el busto la verdad es que si era tabla o si había, no tenía mucha importancia porque no se podía mostrar por ningún motivo. Así que avanzamos en la época y claro, poco a poco empieza de nuevo a haber un poco más de libertad con respecto a la vestimenta. Ya llegando principalmente a comienzos de los 1900, donde empieza a ser un poquito más normal empezar a bajar el cuello y todos los escotes, y empiezan a crearse diferentes escotes, como el escote bote, el escote cuadrado, el escote en corazón, el escote en V, etcétera, etcétera. Se empieza a extender poco a poco la variación de los escotes sin que empiece a ser indecoroso, porque recordemos que a comienzos de los 1900 era lo peor que se podía hacer. Pero ya estamos hablando que llegamos por ahí por los 50, donde empiezan ya los trajes baños, bañadores o como le llamen, empiezan a cambiar, empiezan a achicarse y empiezan a mostrar más partes del cuerpo.
Miriam, sí, todos los cortes empiezan a aparecer en los 1900 con diferentes cortes, todos aparecen en esa época. Y, y justamente empiezan a crearse estas modas que en cierta forma empieza a tener una tendencia de libertad de la mujer para mostrar su cuerpo. Ahora, lo interesante es que se empezó a crear una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra era que a partir de los 80, ojo, que esto no es muy atrás, Sí, exacto. a partir de los 80, los diseñadores empezaron a darle un foco principal al pecho femenino. Por lo tanto, la moda se empezó a poner cada vez con cosas más pequeñas y en ciertas formas un poco más Reveladoras. reveladoras diría yo, para el cuerpo femenino. Por lo tanto, se creó un movimiento donde algunos decían sí, la libertad, y otros decían están sexualizando a la mujer. Y ahí viene la batalla y la pelea justamente de todo el tema de la moda, porque principalmente todos los que creaban la moda eran hombres. Y Claro. ahí fue donde se armó el problema, porque, claro, los hombres estaban justamente sexualizando el pecho femenino. Y justamente ya también entre los 80 y los 90 viene la revolución, como dices tú, de no quiero amamantar porque se me van a caer los pechos, se me van a desinflar o lo que sea. Sí. Y viene el tema más estético de cuidarse para poder estar en mejores condiciones, y porque ya, como decíamos, no es solo un tema de nutrición. De hecho, antiguamente, mientras más pequeño el pecho, mejor. Y claro, si lo pensamos, las niñas tenían 13, 14 años, por supuesto el pecho era más pequeño porque todavía estaban en época de desarrollo. Sí. Entonces, y ahora la moda cambia completamente en cuanto a qué es mostrar y en cuanto a tamaños. Entonces, pasamos por una revolución de nada a las curvas que gracias a Marilyn Monroe se pusieron de moda, porque eso no existía antes. Ella fue realmente la que vino a imponer esta moda del pecho un poco más voluptuoso, de mostrarlo, de atreverse a poner algo un poco que eleve todo, y claro, y después de eso pasa de nuevo una moda donde son un poco más delgadas, con un pecho más pequeño, y ahora estamos en un periodo entre que la mitad y mitad, porque dependiendo del estilo que te guste, existen estilos muy naturales donde a la gente le gusta justamente que el pecho sea muy pequeño o no le da importancia, y por otro lado está todavía la moda un poco más voluptuosa en cuanto a pecho y caderas o trasero. Entonces, bien, es la moda la que va cambiando literalmente, la que hace que veamos ciertas partes del cuerpo de una forma que antiguamente quizás se veía, como les digo, el coquetear antiguamente, imagínense ustedes ahora coquetear y mostrar los pechos para decirle al chico de allá, hey, tú ven. Hasta ahora llegamos a hacer eso, nos vamos a la cárcel si nos pilla un policía por exhibición. Bueno, falta el que tome la foto y nos chantajea con la foto. Claro. Wow. Entonces, así fue cambiando la moda. Y esto es el lado simplemente toda la parte estética y la historia de la moda para saber por qué el día de hoy somos como somos, utilizamos lo que utilizamos y la ropa que tenemos. Ahora, visto desde el coaching de imagen, todo esto es una evolución que obviamente va ligado de la mano con los tiempos, con las culturas, ojo, porque estamos hablando de nuestra cultura de Occidente, porque si nos vamos a alguna tribu de África, el contexto es completamente diferente, Claro. Siendo que estamos en el mismo año, 2023, el contexto es distinto. Por lo tanto, la cultura, la sociedad, todo eso va direccionando, como dice Miriam, sí, muy cierto, va direccionando justamente todo el tema de la moda, que está permitido, que es obsceno, que no es, que es aceptado y que no. Ahora, visto desde el coaching de imagen, la zona del pecho, y voy a decir el pecho, pero literalmente estoy tocando desde arriba del ombligo hasta donde comienza el cuello. Toda esta zona, dentro del coaching de imagen sabemos que este sector nos habla justamente de las emociones y relaciones. Y justo toda esta zona nos viene a contar varias cosas sobre cómo nos envolvemos y cómo nos expresamos con nuestras emociones y las relaciones. Por lo tanto,
Ropa tenemos, como les decía, con todo lo que hemos hablado, tenemos la libertad de escoger en este minuto lo que queramos ponernos. Si usted se quiere poner una piña en la cabeza, vaya, sea libre. Porque el día de hoy no hay problema con que uno se ponga una piña en la cabeza. Ahora, si yo me quiero poner un escote en B que sea profundo y que me llegue el ombligo, también se puede. Si yo me quiero tapar hasta acá y poner esos cuellos victorianos y quiero andar así por la calle, bueno, me van a mirar, pero se puede. Exacto. Entonces, tenemos la libertad de expresarnos. Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo te expresas tú en esta parte, entre el ombligo y el cuello? ¿Cuál es tu conexión con las emociones y las relaciones? ¿Tiendo yo a taparme y cubrir porque no sea que me vayan a ver? Uy, no, ¿cómo voy a estar mostrando qué pecaminoso? O, ¿sabes qué? Me incomoda un poquito porque siento que me miran. O, sí, que miren y disfruten. ¿Cuál es tu opinión con respecto al escote y mostrar los pechos? Porque esto nos habla mucho de tu estado interno, pero miren que muy interesante aquí, porque se conecta con nuestra clase, con la que viene. Sí. Es cuál es el mensaje que hemos recibido de nuestro clan que nos permite o nos prohíbe mostrar el pecho. Y ahí tenemos tela marinera para cortar, porque todos los clanes tienen un punto de vista con respecto al cuerpo y mucho más al cuerpo de la mujer. Exacto. Y pues obviamente los pechos entran ahí como en primera fila, ¿no? Fíjate, Vanessa, me parece fabuloso porque obviamente nos has llevado por diferentes estadios de la historia. Obviamente nos toca a abuelo pájaro porque pues no, el tiempo no nos da para todo eso. Y de hecho, todos esos conceptos que se han elaborado alrededor del pecho femenino crean un arquetipo. Y esos arquetipos son como imaginarios muy, muy grandes, o digamos que entran a formar parte del colectivo, del inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo es el que alimenta el inconsciente familiar. Y el inconsciente familiar alimenta el inconsciente personal. Hay familias, también dependiendo de las herencias, de dónde venga la línea familiar, la parte genética, pues estarán en contacto con unos arquetipos que de pronto respondan a esa idea de que el pecho es solamente nutritivo y no hay nada más bello que ver a una mamá amamantando a su hijo y bueno, la foto y todo el mundo feliz. Incluso hay mujeres que disfrutan muchísimo su parte de lactancia, etcétera, etcétera. Pero hay otras familias que responden a arquetipos en donde hay un concepto, de pronto una ancestra que fue, estoy hablando de ancestras súper atrás, por allá en el medioevo, que de pronto fueron cortesanas. Y en ese tiempo, fíjate que las cortesanas generaban impuestos y generaban dinero para la Europa de ese entonces, sobre todo Venecia. Y eran las únicas ciudadanas que podían caminar por la calle mostrando su pecho desnudo. Y había incluso un malecón especial para ellas, y pues esa es la manera como ellas promocionaban sus negocios. Entonces quedó en el colectivo, en el inconsciente colectivo, de que si tú muestras los pechos eres una cortesana. Claro. Inmediatamente, para las que no sepan qué es una cortesana, son las prostitutas, ¿sí? Las personas, bueno. Y entonces empiezan como esa serie de impactos en el inconsciente colectivo, ¿no? Que si tú haces esto es igual a lo otro, entonces se va transmitiendo de generación en generación este tipo de conductas y hoy día nos están afectando. Lo que tú decías de la aristocracia, por ejemplo, cuando las mujeres de la aristocracia decidían, en vez de lactar ellas a sus hijos, ponían a una nana de leche o una nodriza, ¿no? Para que lactara a sus hijos, el solo hecho de decir que tú estabas pagándole a una nodriza para que lactara a tu hijo era un signo de estatus económico, de estatus social. Exacto. Y muchas veces, cuando no se tenía de pronto el presupuesto para nutrir, para pagarle a varias nanas, solamente se le pagaba cuando había un hijo varón, porque era el que iba a continuar con el apellido, por ejemplo. Entonces, eso también queda muy en el colectivo, solo se alimenta al varón, por ejemplo. Entonces, se están formando ahorita como, mejor dicho, estamos revelando el origen de algunos de los arquetipos que están relacionados con el pecho materno o femenino.
Así es, justamente. Así que bien interesante. Veo algunos comentarios que podríamos leer. Claro que sí. A ver. No, Vamos aquí quedamos, claro. sí, hacia Miriam. Ella dice, ¿qué realizará en esta zona? O realzar. Bueno, no sé qué estábamos hablando en ese momento, pero creo que ya lo habías comentado. His Way Private School dice, hola, me llamo Patricia, cuando era más joven me tapaba mucho, ahora tengo 52 años y ya no me tapo tanto, tengo senos pequeños. Mira, entonces algo ha cambiado con respecto a la manera como tú te relacionas, por lo que nos estaba diciendo Van hace un rato, es la zona de las relaciones y de las emociones. Entonces fíjate que algo en ti ya se siente muy cómoda revelando la manera como tú te sientes. Buenísimo, bueno, para eso sirven las hormonas también. Mira, entonces, bueno, creo que ahí vamos, Vane. Bueno, súper. Ahí estamos. Así que, bueno, traté de poner todo ahí bien condensado, pero Vale, aquí súper. dice, llegó uno, dice, Alcarín Centro Terapéutico, dice, depende mucho cómo interpretamos nuestro cuerpo. Y creo que eso se va evolucionando a medida que nos conocemos y nos aceptamos. Justamente, tiene relación justamente. Así es. Sí, mira qué bonito. Fíjate que todos estos arquetipos o de las relaciones, mejor dicho, lo que tú acabaste de decir, la ciencia o la religión o el gobierno han sido los tres poderes que han hecho que la sociedad piense de su cuerpo como lo ha pensado en cada momento. Que los senos eran un tema, perdón, los pechos eran un tema de alimentación, que los pechos eran un tema de estatus social, que los pechos eran un tema erótico y sensual. Más adelante vemos con Freud, ¿no? Después de todo este paso por la historia, Freud nos decía, no, el pecho es el origen de todos los trastornos sexuales de la persona. Y paciente que se haya hecho psicoanálisis clásico pregunta que no falta en esas sesiones cómo lo amamantó su madre. Entonces por ahí empezaban en la sesión número 1 y pues muchas veces uno no puede acceder a esos recuerdos. Pero es cierto, hay muchas veces en donde uno, por lo menos yo lo hago en las sesiones, yo proyecto una imagen de una mamá amamantando a un hijo y hay personas que se incomodan con esa imagen. No es una imagen fácil de ver para muchas personas. Para otras personas puede ser muy tierna, una conexión muy bonita, pero para muchas personas no es una imagen fácil. Y yo creo que Sigmund Freud tiene razón y tenemos que darle el punto, pues obviamente, con respecto a que esa conexión con la madre, esa activación de ese contacto a través de la boca, definitivamente genera placer, genera nutrición, genera contacto, genera contención, genera pertenencia y obviamente saltándonos un poquito a más o menos a los 1700, 1800 en Europa, ya cuando empezaron a decaer, digamos, el uso de las nodrizas, llegó la ciencia y con sus tratados de medicina del momento y decían, no, ya no podemos dejar que otro amamante al hijo, porque esas sustancias que mantuvieron a tu hijo con vida en el vientre se siguen transmitiendo a través de la leche. Entonces, la ciencia se encargó de que las madres de ese momento retomaran la tarea de amamantar a sus propios hijos y entonces se creó una cultura de que si eres buena mamá, amamantas a tus hijos. La religión puso sus puntos a favor, si eres una buena mamá te vas a ganar el cielo, si eres una mala mamá te va a pasar lo peor. Entonces, ciencia, religión, están modelando la conducta de la sociedad en ese momento. Entonces, fíjate que hoy día hay muchas familias que tienen el arquetipo de si tú alimentas a tu hijo, eres la mejor mamá. ¿Y cuántas mamás no tienen tantos problemas para alimentar y sienten una gran culpa hacia la maternidad? Entonces, ahí vamos conectando los puntos y vamos entendiendo por qué reaccionamos como reaccionamos, ¿no? Y creo que otro de los, digamos que bueno, dentro de todos los puntos de vista que la historia, el arte, la religión y la ciencia nos permiten ver con respecto al pecho femenino, tenemos el pecho sagrado, que nos lo explicaste divinamente con la Virgen María, el pecho erótico, ¿no? De, bueno, empezar a mostrarlo, lo de las cortesanas en Venecia, el pecho doméstico, que es el que las mujeres volvieron a hacerse cargo de su lactancia materna y dejaron de pagar a las nodrizas, está el pecho de la nación, en donde el hecho de alimentar a tus propios hijos
el eslogan de la época, estoy hablando de la Revolución Francesa, por ejemplo, y hay una pintura muy famosa que es la libertad, está representada por una mujer que no tiene cubiertos los pechos y que está guiando a los soldados hacia la victoria. Entonces, fíjate que en ese momento de la Revolución Francesa se utilizó el pecho femenino como un simbolismo de hay que alimentar a los hijos de la nación, y esa mamá con esos pechos no tenía ningún tipo de discriminación hacia si eran blancos o negros, ¿no? Porque en ese momento también se hacía como una liberación de la raza negra con respecto a las circunstancias que estuvieran pasando ahí. No soy experta en historia, pero hay una representación de una mujer lactando a un niño blanco y del otro lado un niño negro. Entonces se quería tener una igualdad de participación en la nación, pues de parte de todo el mundo. Entonces el pecho se volvió un elemento de la nación, representaba a la gran mamá que alimentaba a todos sus hijos. Después viene el pecho psicológico, en donde Freud nos empieza a decir todos los trastornos de Edipo, el complejo, que porque mucha mamá, que porque poca mamá, que una mamá asfixiante, que una mamá nutritiva, y entonces ahí empieza toda la psicología y el psicoanálisis. Y finalmente la otra perspectiva es el pecho comercializado, que alguien por allá en los 70 se dio cuenta de que podía vender un vehículo si ponía al lado una modelo con unos pechos voluptuosos. Y definitivamente hay una gran frase en el marketing y en la publicidad, y es que sí, las curvas femeninas venden, los pechos venden y el sexo vende. Precisamente, un poco como el experimento de los perritos de Pavlov, que empezaron a secretar saliva incluso cuando no venía la comida, precisamente porque habían sido entrenados para tener esa reacción. Lo mismo sucede en nosotros cuando vemos unos pechos femeninos. Empieza obviamente a secretarse una sustancia que está relacionada con ese placer, esa contención y esa comodidad que sentimos cuando éramos bebecitos y estábamos nutriéndonos del pecho de mamá. Entonces cualquier imagen que se asocia a unos pechos femeninos resulta atractiva, resulta cómoda, resulta como fácil de aceptar o de comprender, digámoslo así. Entonces, el uso comercial de los pechos femeninos, pues obviamente ha hecho que nosotras seamos las primeras consumidoras de todos esos productos. Y también el desarrollo de la lencería. Me encantó, encontré una frase de Christian Dior que dice que sin lencería no hubiera progresado la moda, porque la lencería le da forma al cuerpo de la mujer dependiendo del estilo de la moda de ese momento, que si quieres la cintura más pequeñita, que las caderas más grandes. Entonces la lencería o la ropa interior básicamente son como un esqueleto externo que lo que hace es moldearte. Y me pongo yo a pensar, si nunca hubiera existido la lencería, ¿qué tipo de cuerpo tendríamos ahora? Justamente porque de hecho, como dices tú, es un esqueleto, y dentro de la asesoría de imagen lo más importante para vestir no es lo que va por fuera, es la lencería. Lo primero que revisamos es ¿y qué tipo de lencería usas? ¿Y qué tienes? Estás usando el sostén equivocado, por eso es que XX. Claro. Entonces, justamente lo más importante es la base. Pues me acabo de desayunar, pero tiene todo el sentido, por supuesto, porque para que uno le moldee la ropa externa, uno necesita tener la ropa interna o la ropa interior muy bien puesta. Exacto. Definitivamente. Exacto. Bueno, entonces, después de compartirles todas esas como 6 puntos de vista del pecho femenino, vamos a hacer un breve repaso de qué significan los problemas de los pechos, del pecho en general, ¿no? Y esto pues obviamente aplica también a los hombres, porque los hombres y todos los fetos en algún momento fueron femeninos. La creación del pecho, de la glándula mamaria, sucede entre la 4ª y la 6ª semana. Por eso, hombres y mujeres tienen pezones, ¿no? Obviamente nosotras más, pero los hombres también. De hecho, el 1% de los cánceres de pecho suceden en los hombres. Y no hay que olvidar que sin importar el set de genitales que tengamos, todos tenemos programas masculinos o femeninos. Hay mujeres hermosas, divinas, súper lindas, como muy delicadas, pero pueden tener un programa masculino en su familia, porque son las que salen, son las que hacen los negocios, son las que traen el dinero a la casa, son las que protegen, dan consejo. Y también pueden haber hombres con un programa muy femenino, que son los que se quedan a cocinar, cuidan de los bebés, sacan al perrito, son los que se encargan del hogar, de mantener como esa
ese fueguito en el hogar, ¿sí? Sin importar, obviamente, las preferencias sexuales ni, como lo venía diciendo, el set de genitales que tengamos. Entonces, voy a hacer una pequeña descripción de cuáles son como las temáticas más típicas alrededor de las enfermedades o de todas estas cosas que nos afectan en el tejido, en la glándula mamaria, ¿vale? Tenemos varios conflictos. El primer conflicto es un conflicto con la maternidad. Lo que tú nos decías, Vane. Cuando tenemos sobre todo unos pechos muy pequeños o tenemos dificultad para lactar o tenemos algún tipo de síntoma a nivel de los pechos, puede ser que no tenemos la habilidad para cuidar de otro, para ser cariñosos, porque en nuestros clanes no se pudo integrar ese pedacito, ¿sí? Somos como amazonas, vamos por la vida como cazando y haciendo lo nuestro, pero ponerme a cuidar, ni se me mueren hasta los pescaditos, o sea, nada, o sea, no puedo cuidar ni de una planta, o sea, no. Entonces, muchas veces, muchas mujeres se encuentran enfrente de una maternidad que no saben cómo ejercer y eso puede lesionar los senos, los pechos. Hay otro conflicto que es el conflicto de sentirme como esclava, ¿sí? Entonces hay una sensación de que me están explotando todo el tiempo, que me siento oprimida, no me siento como apreciada. Y esto se ve típicamente en clanes en donde ha habido una gran estructura patriarcal, en donde las mujeres están al servicio de lo masculino. Entonces estas mujeres no han podido ser vistas como las mujeres y las integrantes de la familia como son, sino son vistas como una sirviente, ¿sí? Entonces, y hoy día lo vemos también en muchas culturas, aquí por lo menos en la ciudad donde vivimos, hay todavía muchas culturas muy conservadoras de otros países en donde la mujer está a 2 pasos atrás del hombre, las mujeres comen en la cocina, los hombres comen afuera en la mesa y las mujeres comen después, los hombres comen primero y ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de dinámicas, puede también afectar los pechos. Un tercer conflicto que se vive a nivel del pecho es cuando uno tiene esa sensación de tener que servir a todo el mundo. Se vuelve uno la mamá de cuánto ser humano hay alrededor de uno, obviamente de la gente de la familia, de la compañera de trabajo, del que le pide a uno dinero en la calle. O sea, uno siente que uno tiene que maternar a todo el mundo y el problema es que se olvida de ella misma, ¿sí? Entonces, no, yo le estoy haciendo el almuerzo a mi amiga porque ella no tiene dinero y entonces, pobrecita, ¿qué va a hacer? Y entonces tú terminas haciendo todo por ese otro y obviamente te dejas de nutrir a ti misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó para tener ese conflicto? Generalmente en la infancia tuvimos una sensación de que teníamos que ayudar al otro. Éramos las hermanas mayores tal vez, o de pronto después de nosotros venía un hermanito que requería algún tipo de cuidado, algún hermanito que tendría alguna situación en particular y entonces mamá o papá siempre te dijeron, tienes que cuidar de ese hermano, tienes que cuidar de la abuela, tienes que cuidar de papá, tienes que ayudar a la mamá, tienes que limpiar, hacer, subir, bajar y nunca se te permitió estar en contacto con tus propias necesidades. Entonces uno va por la vida haciendo de mamá y salvándole a todo el mundo de todo. Entonces, cuando eso se pasa a 3 rayitas, pues obviamente empiezan a tener un conflicto, ¿no? El otro conflicto es cuando uno siente que ser atractivo no está bien. Entonces, tenemos una mala asociación con ser atractivas para el sexo masculino o para el sexo opuesto. Bueno, en ser atractivas, en ser seductivas, en ser sensitivas. Hay una sensación, puede ser que ser atractiva sea malo, o puede ser de que me siento poco femenina, ¿sí? De que no tengo lo que se requiere para el estándar de mi familia de ser femenina, de ser bonita, de ser atractiva. A veces se puede ver cuando tenemos una hermana, cuando vamos creciendo con una hermana, entonces de pronto la hermana es la bonita, la de mostrar y uno se siente como que, ay no, entonces yo qué vengo haciendo acá, ¿sí? Como que no puedo ejercer la misma, como el mismo magnetismo de mi otra hermana porque no tengo las mismas cualidades de ella físicamente hablando. Entonces ese es otro conflicto. Un quinto conflicto es un conflicto muy grande que lo he visto en consulta mucho y es ser mujer en mi clan no ha sido fácil, ¿no?
Entonces hay situaciones en donde a la mujer le ha ido un poco mal, un pocón mal, ¿no? Son mujeres muy maltratadas desde niñas, tal vez el hecho de que las esperaban un varón y nació ella, desde ese momento se siente como discriminada, como que no ha sido bienvenida, como que la mamá siente pena por tener una hija mujer porque dice, ay, mi hijita, lo que te espera, no, es que ser mujer es tan difícil, ese tipo de discursos. Entonces tenemos problemas con ser mujer. ¿Mm? Es como si en la familia ser mujer es como ser un ciudadano de segunda categoría. Entonces ahí hay un tema pues de mucha infravaloración. Y un último conflicto es cuando uno evita el amor, ¿sí? Entonces no se supo cómo amar en la vida, o sea, lo mismo, volvemos a clanes y familias en donde hay muy poca empatía o en donde las pequeñas muestras de afecto se dieron condicionalmente. Bueno, listo, yo te ayudo a hacer esto, pero me la debes, pero me tienes que hacer ahora este favor, pero no sé, limpias la cocina o lo que sea. Entonces nunca pudiste recibir una muestra de afecto sin que te la cobraran después. Entonces no sabes cómo hacer esto del afecto, porque sientes que si das afecto, eh, creas una expectativa de que te paguen como con algo, o sientes que si alguien te manifiesta algo de afecto, incluso darte un cumplido, felicitarte en el día de tu cumpleaños, tú te sientes como que, uy, ahora ¿qué favor me va a pedir? Entonces se cierra uno a las relaciones interpersonales, de trabajo, y mucho más de pareja, porque no, tenemos un conflicto en el tema del afecto, no lo entendemos muy bien, ha sido algo muy confuso y que siempre nos ha generado como una sensación de estar como manipuladas por eso. Bueno, y finalizando, Vane, quería compartir con todas nuestras amigas la biodescodificación de los implantes del seno, ¿sí? Hoy día, allá en los 90s, debido a una serie que se llama Baywatch, Pamela Anderson, sí. Esa mujer, uno la recuerda inmediatamente, uno ve la escena donde ella está corriendo en la playa y lo único que uno ve es boobies. Exacto. Entonces ella creó como tendencia, una tendencia de que las mujeres eran estas divinas, super curvilíneas, con unos pechos voluminosos. Y esa fue la tendencia en los 90. Y eso trajo a que muchas mujeres participaran de esta nueva tendencia cosmética quirúrgica de implantes de senos. Casi 30 años después, ya perdí, no, casi como 20 y pico años después, la cirugía más común hoy día es el explante de estas prótesis. Entonces vamos a ver qué significa, porque ese explante habla mucho de que esas mujeres que se colocaron los implantes veintitantos años atrás o los años que hayan sido, han tenido una evolución y ya no requieren el implante. Entonces, ¿qué significa el hecho de pensar que requieres un implante en los pechos? Significa que no te sientes suficiente para papá. Significa que quieres lograr como esa aprobación de lo masculino. Y por supuesto, el primer masculino de la vida de uno es el papá, ¿sí? Quiero que mi padre me vea, quiero que mi padre me ame, ¿sí? Ese es el deseo de la niña chiquita que vive dentro de nosotros. Entonces, nos volvemos grandes y resulta que vamos por la vida sintiendo que lo masculino nos aprueba, nos ve como, ay, es que, no, como que no alcanzas a dar la talla, como que te faltaron 5 para el dólar. O sea, como que quedaste ahí deficiente, ¿no? Como que el papá te mira así como de reojo, ¿no? Eso es una idea que tiene la niña interna. Llega, se hace la cirugía, se compensa eso, porque realmente sí se compensa, o sea, la cirugía realmente es parte de la evolución y de la sanación psíquica de esta mujer, porque empiezan a volverse muy atractivas y muy visibles. De hecho, muchas veces, muchas de mis amigas que han tenido la cirugía me han dicho que es el mismo papá el que las acompaña a hacerse la cirugía. ¿No te parece eso interesante? Muy O el que les interesante. regala la cirugía. Entonces, llega un momento de la vida de esta mujer
que empieza a entrar como en una ambivalencia con el padre, como que, ay, como que sí, ya no necesita esa mirada del papá. Ella ya se libera, ella ya se da su propia mirada, ¿sí? Y pueden haber dos cosas. Uno, que la mujer decida retirarse los implantes o que los implantes se compliquen, que es que el cuerpo te está diciendo, ya estamos listos, ya no lo necesitas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el complicado es el implante derecho? Quiere decir que tiene la sensación de que ya no tiene que hacer mil maromas para ser vista o reconocida. Ella se ama tal como es. Me parece maravilloso. Con esto podemos resignificar a todas nuestras amigas que de pronto en este momento o en el futuro nos vean, si han tenido esa complicación del implante derecho, léanlo así. Si la complicación afecta al implante izquierdo, quiere decir que algo en ti renuncia completamente a encajar en la noción de belleza del momento. Tú miras tu belleza en ti misma sin las definiciones externas y finalmente te das el permiso de ser tú misma. Entonces fíjate lo bonito, cómo la cirugía plástica nos ayuda a hacer como ese cushion, como ese buffer, como esa cosa en la mitad, mientras nosotras como que cuadramos la vida y como que exploramos un poquito este tema del amor hacia lo masculino o de lo masculino hacia uno. Y ya llega un momento en donde uno puede libremente elegir, ok, ya no necesito el implante. O de pronto el cuerpo te ayuda en ese proceso y empiezan a haber contracturas de la cápsula o se revienta el implante o lo que sea. Entonces cuando lo empezamos a ver desde ese punto de vista es muy sanador. Bueno, vamos a mirar entonces algunas intervenciones. Sí, hay harto mensaje, hartas preguntas, de hecho. A ver. Bueno, espérate que me fui ya. atrás. Bueno, saludos a todos los que se acaban de unir. Sí. Vale. ¿Quieres leer, Vane, o quieres leer? Creo que Laurel sería la primera de los que... Vale. Parece que sí. Dice, ¿hay alguna forma de si tu cuerpo dice, por ejemplo, los senos pequeños no... ¿qué dice? ¿No van con la maternidad? Sí, pero sí yo tengo, creo que dice, el deseo y no lo doy. ¿Se puede hacer algo? Por supuesto. Fíjate que lo que acabamos de explicar, de hecho, hemos visto este tipo de problemas. Yo personalmente en consulta, Vane también con sus clientes. ¿Cómo podemos empezar a cambiar la relación que tenemos con ese aspecto? Con algo del cuerpo. Fíjate que los pechos no están separados, la anatomía del pecho no está separada de lo que tú sientes con respecto a la función del pecho. Es decir, Vane nos lo explicó hace un segundo súper lindo. Ella dice, esta zona es la zona de las relaciones y cómo yo me entrego emocionalmente. Entonces, si los pechos son pequeños, definitivamente hay un mandato familiar en donde no hay como una entrega emocional. No me entrego al otro, no me abro, tengo un blindaje ahí, yo mejor pequeñita, ¿sí? Entonces, eso puede ser una lectura. Obviamente que si te animaras a hacer el taller con nosotras, vas a encontrar eso en particular, si es el caso tuyo, por qué hay esa sensación, bueno, digámoslo, como ese deseo de ser mamá, aunque los pechos sean pequeños. Y tú puedes resignificarlo. Y el tamaño del pecho no implica que sea deficiente a la hora de lactar, porque he visto más de un caso en donde uno dice, pero ¿de dónde esta mujer está lactando ese bebé? Y es increíble lo que hace la fisiología, cómo te transforma una glándula y la pone, mejor dicho, la adapta a las necesidades del bebé. Es increíble. Así es. Bueno. Jimenísima. ¿Quieres leerlo? Vale. ¿Qué relación tiene el tamaño de los pechos con los conflictos existentes? Esa es una pregunta que uno se tiene que responder de manera muy personal, porque lo que es pequeño para ti puede que no sea pequeño para mí. Entonces ahí nos ponemos muy subjetivas. Entonces, a veces lo que yo te decía, el tamaño puede hablar, lo que nos decía Vane, de un conflicto en la emocionalidad y cómo yo me doy a un otro.
Entonces, el tema máximo de darme a un otro es amamantar a un bebé. ¿Mm? Pero a veces tenemos sensación como de que, uy, mejor no me abro emocionalmente con esta persona, o simplemente no supiste cómo hacerlo, ¿sí? O de pronto sientes que te desbordas en las emociones y entonces seguramente que eso pueda estar relacionado con unas glándulas mamarias más bien grandes. ¿Sí? Entonces te vuelves muy sofocante, ¿sí? Quieres, mejor dicho, alimentar a todo el mundo y todo el mundo empieza a correr de ti porque, uy, no. Hay que mirar cómo es para ti en particular. Bueno, Bebelén dice fibrosis en los senos. Bueno, de nuevo, si es tu caso, ¿cómo se siente esa fibrosis para ti? ¿Es dolorosa? ¿Qué te impide hacer esa fibrosis? ¿Qué tienes que hacer para mantener esa fibrosis al límite? ¿Mm? Entonces, fíjate que todo lo que habla de fibrosis, de nuevo, voy a cometer el pecado de generalizar, que no lo deberíamos hacer. Pero la fibrosis en los senos pueden ser conflictos pequeñitos, acumulativos de todas estas cosas que te acabo de compartir. Conflictos de la feminidad, conflictos de que me explotan en mi casa, o sea, no me tienen en cuenta. A veces son rigideces que tenemos con respecto a estas mismas dinámicas. Entonces, puede ser desde inflamaciones, síndrome premenstrual, hasta el cáncer de la glándula, pero los conflictos son los mismos. El problema es el volumen y la intensidad con los cuales los vivimos y la carga ancestral con la cual ya nacemos. ¿Sí? Bueno, y Coach Cristina nos dice, comezón en los senos, ¿dirás en el pezón o en general en toda la glándula? Bueno, vamos a ver si ella nos dice. Bueno, Vane, ¿quieres añadir algo? Bueno, sí, ya que hemos estado hablando y nos conecta todo esto, hay mucha información. Yo creo que a más de uno, ya te digo, al tiro varias cosas me hicieron clic a mí. Cuéntenos si algo de esto les hizo clic a ustedes con ustedes mismas o con la familia y todo. Pero sí, invitarlos principalmente porque esto nos conecta muchísimo con el taller que viene ahora en marzo, el 23 y 30 de marzo. Este taller va a ser principalmente enfocado en cómo nos vemos nosotros, el estilo y lo que tiene que ver con la lealtad de la familia, que justamente todo lo que estamos hablando tiene conexión, que muchas veces uno cree que nada está conectado, no, todos los caminos llevan a Roma y esto lo demuestra. Entonces, ¿cuáles son los estilos? ¿Qué significa la ropa que uso y lo que no me atrevo a usar? ¿Y cuáles son los mandatos y todo lo que viene con respecto a la familia? Y más allá para poder sanar, dar una mirada completamente diferente y principalmente ser ustedes puros y simples, sin tener que arrastrar otras cosas de otras personas. Cada quien con lo suyo para poder avanzar. Sí. Sí, eso que tú nos explicabas hace un tiempo y es que esa infancia que tuviste, esos legados familiares que tienes, crearon un carácter, crearon un personaje. Exacto. Y el personaje tiene una fecha de caducidad. ¿Cómo lo sabes? Cuando empiezas a enfermarte. Entonces, muchas personas quieren, en su intento de sanar, yo quiero volver a lo de antes, yo quiero ser como antes, cuando era así, así, y la vida te está diciendo todo lo contrario. No, ve para adelante y transfórmate. Pero muchos no sabemos cómo, porque da miedito, porque no sabemos cómo empezar, y con este abordaje que Vane y yo estamos haciendo, o vamos a hacer en el taller, es de una manera muy rica, porque tú misma te vas a analizar a través de tu estilo. Entonces no es una sesión de psicoterapia y nos vamos a poner de pronto como a contactarnos con recuerdos incómodos. No, es a través de cómo vistes y luces y te mueves hoy día, cómo tú vas a encontrar esa herida que tienes que sanar o eso que tienes que mutar o cambiar. Y eso se le llama sanación. Así es. Y a todo esto, bueno, si quieren más información, nos pueden escribir para pedir información sobre el taller al correo sanatuimagen@gmail o gmail.com, nada que arroba. Eso es, muy bien. Bueno, Vane, por aquí Lidis nos dice, y para los hombres que se les hacen los senos, les dicen, uff, tiene chichi. No entiendo. Bueno, chichi es una expresión, como un slang de los senos, ¿cierto? Sí. Como aquí les decimos boobies, o bueno, otras que ya de pronto rayan en lo vulgar.
Hay miles de nombres en cada país y crea otro más. Increíble. Y fíjate que a veces algunos nombres hacen que uno no se sienta cómoda en esa parte del cuerpo. Sí. Uh-huh. Entonces, eso hace que uno también como que le ponga más como leña al fuego en esa incomodidad que uno ya siente a nivel del pecho. Entonces, obviamente, tanto hombres como mujeres obedecen a todos esos comandos que se aprendieron en la infancia. Lo importante es que ustedes sepan que el cerebro no distingue entre qué es verdad, qué es ficticio, simbólico, imaginario. Y a través de talleres como el que Van y yo estamos ofreciendo, ustedes van a encontrar la manera como resignifiquen sus historias y le cuenten a su sistema nervioso una historia diferente, una historia en donde ustedes puedan gozarse estar en su cuerpo. El cuerpo es una casa que hay que habitar y a veces la relación con el cuerpo no es buena por las historias que nos hayan contado, porque nos hemos creído la opinión de mamá, la opinión de papá, de la tía, de la prima, de la pareja, del ex. Y entonces empezamos a habitar el cuerpo con mucho dolor y mucha incomodidad y el cuerpo lo resiente. Entonces, ¿qué tomaría para que te regalaras este taller y pudieras compartir una experiencia que no tiene par? Esto es un tema que Van y yo hemos creado, no hemos copiado a nadie y ha sido una iniciativa muy bonita, muy creativa para que ustedes puedan explorarse, sanarse, reinventarse y hacer finalmente un rito de paso que las lleve a un mejor estar en la vida. Así es. ¿Puedo volver un mensaje atrás de Coach Cristina? Porque contestó en qué parte dice la parte inferior. La parte inferior. Habría entonces, primero, o sea, aquí te habla la médico antes que todo. Primero revisa la circulación linfática, ¿vale? La zona baja de la glándula mamaria tiene un poquito mayor de densidad, más densidad y puede tener mayor complique a nivel de los linfáticos. Algunas mujeres tienen o usan estos sostenes con varillas como metálicas y eso, la presión que se hace sobre la glándula puede generar un conflicto a nivel de la circulación de la linfa. Eso por un lado. Por otro lado, revisa tu estómago. Fíjate que el meridiano estómago atraviesa esa zona del cuerpo. Entonces, cuando tenemos eczemas del pezón o cualquier tipo de dermatitis que afecte el seno, tenemos un tema de estómago. Los temas de estómago tienen mucho que ver con cómo aceptas tú la vida. Y ya lo otro es, si se trata del pecho derecho o el pecho izquierdo, entonces revisa si hay un tema de que quiero nutrir a alguien o me siento cansada o frustrada de que la gente me obliga a nutrirlos, ¿sí? Entonces acuérdate que esta parte del cuerpo también habla mucho de nutrir emocionalmente, estar para el otro, darte a ese otro. Y a veces ese darte a ese otro no es fácil, a veces puede causar comezón, tal cual, ¿sí? Pero siempre, siempre revisen las cosas desde 3 ángulos. Lo que sea químico, la parte de si hay inflamación, si hay algún tipo de obstrucción linfática, de circulación, la parte mecánica como tal. Entonces revisas tu sostén, tu brasier, qué tipo de ejercicio estás haciendo, qué tipo de cosas estás aplicando a nivel de la piel y también la parte emocional. La vida siempre, no es solamente emociones, no es solamente la parte química, ni solamente la parte mecánica, son todas el tiempo, entonces revísalo siempre holísticamente. Bueno, listo, Van. Esta entrega fue súper deliciosa, yo creo que es una conversación que todas tenemos que tener en algún momento de la vida y hablar sin tanto juicio. La idea es habitarnos de una mejor manera y pues, Dios mío, tenemos que empezar por esas zonas que son difíciles de hablar. A veces, fíjate que el pecho no tiene la misma carga que el cuello. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Sí, la gente habla del cuello, no, que el cuello, pero cuando hablan del pecho como que la mitad se queda callada. Dice, Entonces, la idea es hablar, compartir. Las personas que todavía no hacen parte de nuestra comunidad en WhatsApp, Sana tu Imagen, pues mándenos un mensajito a Vane o a mí para que se unan y para que sepan de todos los encuentros que vamos a tener en el futuro, por aquí o por otras plataformas, y para que también sepan un poquito más sobre el taller de Sana tu Imagen. Bueno, Vane, súper. Entonces,
Feliz, nos vamos después de toda esta información sumamente exquisita. Es harta hay mucha información y mucho más en esta área, en este tema, pero maravilloso. Gracias por todas las personas que participaron, sus comentarios. El último dice Alcarín Centro, dice muy bonito conocimiento, gracias por compartir. Muchas gracias a todos por participar y unirse. Sí, súper rico, súper rico. Nos vemos entonces en 8 días con otra parte del cuerpo por la cuenta de Vane a esta misma hora. Entonces les estaremos mandando las invitaciones. Un abrazo para todos, un besito para ti, Vane. Besito igual, que te vaya bien. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.